Casita de oración, Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta la catequesis del ANE. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, del 25, 14 al 30. Apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de la Santísima Virgen María y Jesucristo, Sabiduría de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, del 25, 14 al 30. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarle todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, al otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad, y después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me has entregado 5 talentos, pero aquí están tus otros 5, más que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido 1 solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entrégueselo al quien tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo poco que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El pasaje del Evangelio que vemos hoy, sobre el cual nos tocaba reflexionar este domingo, es el que sigue directamente al de las 10 vírgenes, que habíamos analizado la semana anterior. Y al igual que aquel, nos invita a pensar nuevamente en la necesidad de ser previsores y tomar buen recaudo, pero poniendo un gran énfasis en las cuentas que debemos rendir al final de nuestros días. Pensamos que Jesús está hablando con sus discípulos más cercanos, los que tendrán la misión de continuar con la edificación de la iglesia, pues en Mateo 24, versículo 3, se nos dice que el Señor está sentado en el huerto de los olivos y sus discípulos se le acercaron a preguntarle en privado acerca de los signos y señales que precederán su segunda venida. Desde allí no hay ninguna frase o indicio que nos lleve a pensar que ahora tiene otros interlocutores. Hacemos esta aclaración aquí
porque nos parece muy necesaria e importante para los hermanos en el apostolado, en la medida en que es necesario reconocer y recordar siempre que nadie tiene la salvación completamente asegurada. Tenemos la esperanza puesta en Dios de que nos salvará, pero no la absoluta certeza. Y por eso debemos vigilar y convertirnos permanentemente, como bien nos lo recuerda el Señor en este capítulo del Evangelio de Mateo y en el anterior. Sí, así les hablaba a sus discípulos más cercanos, ¿cuánto más nos advertirá a nosotros? Estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Seguramente los que oían a Jesús estarían todavía tratando de entender bien la parábola de las doncellas, algunos en silencio, procurando ubicarse, ponerse en el lugar de ellas, otros quizás interpretando el mensaje a voz baja, con el que estaba más cerca. Cuando el Señor les dice, escuchen también esto, un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Confiarle todas sus pertenencias, dice Jesús. Y debemos entender que realmente lo que Dios nos confía a todos y a cada uno de nosotros es, para cada quien, la totalidad de su vida, de su tiempo, su salud, su energía, y para todo el conjunto de la humanidad, incluso el planeta en que vivimos. Pero hasta el punto nos sentimos dueños, y no solo administradores, de lo que Dios nos confía, que nos damos el lujo de malgastarlo, de utilizarlo solo para extraer beneficios personales y egoístas, y no para el bien de todos los demás. ¿Y qué decir de los talentos que desperdiciamos? En este momento me encuentro en la Argentina, porque el Señor me concedió la enorme gracia de venir de misión, a realizar una visita pastoral a los hermanos de Lane que peregrinan en estas hermosas tierras. Desde aquí elaboramos esta catequesis en la madrugada del domingo, en un cuartito de hotel a 5 cuadras del obelisco. Aprovechando este hermoso regalo del Señor, tuve la oportunidad de encontrarme con algunos amigos de la escuela secundaria y preparatoria y con otros de la universidad después de casi 30 años de no vernos. Más allá de apreciar los estragos que puede llegar a hacer el tiempo en las caras, los pelos y los cuerpos, también fue una ocasión impresionante para ver cómo administro cada cual los talentos que Dios le había regalado. Quizás nadie se propuso hacer este análisis y de hecho nunca abordamos este tema de esa manera. Pero por allí alguien comentó que ya no tocaba la guitarra. Otro dijo que había estudiado 2 carreras y ahora mismo estaba haciendo un doctorado. En fin, alguien, acordándose de lo bien que la pasábamos en las típicas horas libres por ausencia de algún profesor, me preguntó si seguía inventando e interpretando historias para entretener a los demás. Y simplemente le contesté que ya no. Pero ahora, al sentarme, al hacer esta catequesis, me pongo a pensar no solo en eso, sino en la cantidad enorme de recursos que podrían utilizarse para evangelizar, para hacer sonreír, para consolar, y no se usan. No se usan en las decenas y quizás cientos de horas que uno puede llegar a malgastar en conversaciones poco productivas, en entretenimientos vanos, en distracciones absurdas frente al televisor o un juego de computadora, etcétera, etcétera.
Todos esos son como los talentos enterrados de este pasaje evangélico, y no porque uno deba convertirse en una suerte de máquina de producir o de evangelizar, o de lo que buenamente se quiera, sin tener un tiempo de ocio. Nada de eso. Todos necesitamos un esparcimiento, y es muy conveniente para la mente y para el espíritu tener compensaciones que gratifiquen sanamente después de habernos esforzado en lo que hacemos, pero es muy importante no caer en la trampa del exceso. Como muy bien señalan quienes hicieron la catequesis para los niños de nuestro apostolado esta semana, hoy en día cada grupo de la Iglesia, cada apostolado, cada congregación posee las riquezas de los talentos de cada uno de sus miembros y especialmente los de sus fundadores. Y luego aclaran oportunamente: esto no quiere decir que seamos indispensables para realizar la obra de Dios. Lo único que significa es que Dios ha puesto sus ojos en nosotros por amor y para repartir amor. Por esto, el don de la caridad que recibimos por la gracia de Dios es uno de los dones fundamentales que permiten que los demás dones y talentos se desarrollen adecuadamente, sin convertirse en vicios o en instrumentos del mal. Pues como dijo San Pablo, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Si nosotros vamos logrando poco a poco que la caridad sea el parámetro, que la caridad ponga la medida a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer, ganaremos muchísimo terreno en este proceso de conversión, permanentemente en el que debemos vivir los integrantes y simpatizantes de nuestro apostolado, y sin duda lograremos hacer, con la bendición del Señor, que nuestros talentos se multipliquen. Roguemos pues a Dios que nos haga más caritativos y menos egoístas, para que podamos poner nuestros talentos al servicio del Señor y de los demás. Y así el donador de talentos nos concilia nuevas gracias y dones, para gloria suya y edificación de su reino. A continuación, vamos a meditar en las preguntas para orientar esta reflexión. ¿Pongo los talentos que el Señor me regaló al servicio de los demás? ¿Cuántos dones de Dios puedo reconocer en mi persona, en mi vida y en mi historia personal? De todos esos dones, ¿cuántos he sabido producir y cuántos he dejado que se pierdan? A continuación, hermanos y hermanas de la casita de oración, vamos a profundizar en las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el canon del Catecismo, el número 679 nos dice: Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo. Como Redentor del mundo, Él adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo, es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu del amor. Y en el canon 1696
miramos, el camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. También en el Canon 1470 nos dice, en este sacramento, el de la confesión, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta, convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe. El pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Ahora, en el libro de la Gran Cruzada, vamos a reflexionar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que el Señor abrace al mundo con el fuego de su ira, es preciso que los buenos enciendan en el corazón de sus hermanos el fuego del amor. Es una responsabilidad que incumbe a toda alma, y este mensaje debería reclutar a todos. Es la hora de la gran batalla. El que tenga una espada, que la desenvaine. Sodoma, Gomorra, Hiroshima, Croacia. Las almas serán levantadas como el polvo en las grandes ventiscas y echado de la faz de Dios al fuego eterno. No se oculte en un cuaderno la voz de Dios, ni se escondan bajo tierra sus talentos. Al contrario, proclámese a todas las gentes el amor del Creador por su criatura. Instrúyase a los hermanos. Nadie se exima de esta obligación. La hora es grave, el peligro inminente. Solo el amor puede salvar al mundo. Permanezcan cerca de mí. Quiero que mis hijos sepan cómo yo deseo que la felicidad interior sea su modo de vida. Para tener paz, un hombre no debe perder el sentido de sí mismo. Debe utilizar bien y multiplicar los talentos y dones que le fueron dados. Invertir en el éxito, en lugar de invertir en la adoración del éxito, porque estos medios pueden confundirse con los fines. No me vean como un instrumento de su felicidad, sino como el fin intrínseco de vida que buscan para su propio bien. Crean en mí y el fracaso no existirá, porque creerán en ustedes mismos. Y bien, hermanos y hermanas, en este mes estamos estudiando y practicando la virtud de la humildad. Y en el Canon 2613 se nos recuerda que San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo inoportuno. En la segunda, en esta primera del amigo inoportuno, se nos invita a una oración insistente. Y en la segunda, la viuda inoportuna, que nos enseña que es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. Y la tercera parábola, el fariseo y el publicano, se refiere a la humildad del corazón que ora: «Oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador». La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Curie Ellison. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: golpea, aunque no me escuches, golpea de nuevo. El gran espíritu que te ha encaminado en la tierra te hará entrar en el puro ardientísimo amor. Ese espíritu es quien a partir de ahora se queda contigo para guiar con sabiduría tus pasos hacia el camino de amor y entrega. Y tenemos los propósitos semanales con el Evangelio. Esta semana se nos pide: cumpliré con mis obligaciones de cada día, desde la más pequeña hasta la más grande, con alegría y con sencillez. Si no he asumido del todo las obligaciones necesarias con mi apostolado, las asumiré ahora. Y con la virtud del mes, con la humildad, haré mis oraciones siempre desde la realidad de mi debilidad por el pecado y mi necesidad de misericordia y perdón. Rezaré un rosario extra esta semana, pidiéndole a la Santísima Virgen que interceda por mí ante el Señor, para que me haga más humilde, más obediente y más paciente, como lo fueron ella y Jesús. Hermanos y hermanas, hasta aquí la casita de oración. Recibamos la santa bendición de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.